Estas últimas semanas, después de muchos años sin salir el tema, el concepto de anime latinoamericano volvió a surgir en las redes. Este término tuvo su pico máximo en el año 2020, cuando de la noche a la mañana varias personas comenzaron a compartir, principalmente por TikTok, sus proyectos de anime independiente. Es decir, surgían personas que decían estaban haciendo sus propios animes, involucrando a mucha más gente de por medio y en algunos casos hasta involucrando dinero. Pero lamentablemente ninguno de estos proyectos llegó a ver la luz por razones que ya nos adentraremos. Y recientemente parece que estos proyectos están comenzando a volver a surgir. Es por eso que en el video de hoy hablaremos de los animes latinoamericanos, una realidad que hasta el momento nunca ha llegado a concretarse. Como recién mencionamos, toda esta cuestión de los animes latinoamericanos tuvo su aparición y pico máximo en el año 2020, con el aforo de la pandemia del COVID y el auge de TikTok. Aunque anteriormente se habían escuchado de proyectos de esta índole, en 2020 digamos que esto comenzó a ser una tendencia y semana tras semana más proyectos así aparecían. Ahora bien, antes de seguir hay que saber diferenciar un anime latinoamericano con un proyecto de animación independiente, ya que estos proyectos tenían ciertas características comunes. Primero, generalmente, se promocionaban con este título de anime latinoamericano. Parece que el orgullo de ser latino le corría por las venas a estas personas y querían que sus proyectos de animación sean reconocidos por ser de Latinoamérica primeramente. Es por eso que se vendían con ese nombre. Segundo, estos proyectos comenzaban a reunir muchas personas para ser posibles. Algunos llegaron a reunir cientos de miles de individuos que querían trabajar en la producción, pero como ya anteriormente adelantamos, todo esto quedaba en nada. Y tercero, pero no menos importante, muchos de estos proyectos buscaban una retribución económica, es decir, no se hacían por amor al arte o por una forma de explorar la creatividad, sino que buscaban generar ingresos. Uno de los proyectos de anime latinoamericano más conocidos, o el más conocido, fue el de Daydreams. Daydreams se quería poner como el primer anime latinoamericano y su objetivo era, por medio del anime, mejorar las condiciones educativas en Latinoamérica. Sí, hasta yo no entiendo el sentido de esto, pero bueno, Daydream fue el proyecto de anime latinoamericano que más atención trajo por parte de la comunidad. La actividad del creador en TikTok, en conjunto a su canal de YouTube, hizo que el proyecto ganara miles de seguidores. Pero lamentablemente, con el tiempo, todos se dieron cuenta que el proyecto no iba a llegar a nada. Y así fue. Cuando animadores profesionales, ilustradores, artistas con una gran carrera comenzaron a saber del proyecto, notaron varios problemas alrededor del mismo, y uno de los principales es que quien llevaba a cabo la animación prácticamente no sabía dibujar, tenía problemas con la anatomía, perspectiva y con los principios más básicos del dibujo, y ni que hablar de la animación. A partir de eso, el creador de Daydreams estuvo envuelto en miles de polémicas, que con el tiempo hizo que perdiera la credibilidad de su proyecto y que las personas adentro del mismo comenzaran a irse. A su vez, el hecho de forma activa de pedir dinero para llevar a cabo sus animaciones y la poca información interna que se daba del proyecto terminó de sepultar a Daydreams de forma definitiva. Actualmente el creador de este proyecto desapareció de todas las redes sociales. Hace unos meses se comentó que el proyecto seguiría, aunque sin su creador, pero de nuevo, todo eso solo se quedó en palabras. Y cuando pensaba que ya lo había visto todo, mientras estaba editando este video y buscando clips, me entero que Daydream subió su primer tráiler, el cual dura 30 segundos y aparentemente es un tráiler que estaba hecho hace muchísimos años, pero vaya a saber por qué razón recién ahora el creador decidió volver para subirlo. El tráiler, como era de esperarse, está lleno de dislikes, y si sumamos el comentario que dejó el creador diciendo que Daydream quería cambiar Latinoamérica, creo que ya con eso nos podemos dar un poco de cuenta por qué fracasó el proyecto y por qué, finalmente ahora que saca un tráiler, a nadie le interesa. El proyecto de Daydreams tal vez no era un mal proyecto, al fin y al cabo dio el puntapié inicial para que muchos otros se motivaran en la creación de animes e intentaran hacer lo mismo. El problema de Daydreams, aparte de ser muy ambicioso, es que tenía muchas segundas intenciones, y con las limitadas capacidades de su creador, simplemente era imposible hacer que el proyecto funcionara. Puede que si desde el primer momento su creador hubiera dicho toda la verdad del asunto, el proyecto hubiera seguido, pero a su vez, poner una idea como la de hacer un anime en funcionamiento no es para nada fácil, y menos cuando se involucran a terceras personas en el asunto. Como dijimos hace un rato, aunque Daydream fue el proyecto de anime latinoamericano más famoso, no fue el único. Con su aparición, decenas de personas comenzaban a subir sus TikToks hablando que estaban haciendo un anime latino, pero en cuestión de meses desaparecían. Básicamente se daban con la realidad de que crear un anime desde cero no es algo que se haga fácil y rápido. Tenemos ejemplos de animaciones estadounidenses que llevan como poco 4 años en su proceso. Y claro, hay que tomar en cuenta que la brecha entre la comunidad inglesa y latina es muy grande.
Por obvias razones económicas, los proyectos de animación independientes, ya vamos a generalizar, del primer mundo, tienen mucho más apoyo económico que cualquier proyecto de animación independiente de Latinoamérica, simplemente por la capacidad adquisitiva de sus seguidores. Por otro lado, es verdad que hacer una animación una persona sola no es imposible, pero lleva muchísimo tiempo y teniendo dinero, se pueden contratar animadores, coloristas, creadores de fondos, pero esto es algo muy difícil de conseguir en esta parte del mundo. Por eso también hay una gran brecha en los proyectos que pueden salir de Latinoamérica y los que salen del primer mundo. Lamentablemente estamos condenados a estar muchos escalones por debajo. Es por eso que muchas veces salen proyectos en inglés que cuando uno se pone a investigar más a fondo, los creadores no son ingleses, son de países de Latinoamérica, sea el caso del proyecto de Berserk, el cual como ya más de una vez hemos hablado en el canal, su director es de habla hispana, pero el target de audiencia fue el público anglosajón, porque sabían que de esa manera era más posible llevar a cabo sus ideas. Ya que en el canal he catalogado el proyecto Berserk como un proyecto latinoamericano, la verdad es que no es lo correcto. Aunque sí, su director es de Latinoamérica, como ya lo escucharon en varios videos anteriores, la mayor parte de personas que hacen parte de su estudio son de habla inglesa. El proyecto Berserk del estudio Eclipse y sus otras adaptaciones son un tema completamente aparte a lo que acá le llamamos anime latinoamericano. Aunque sí, podríamos decir que todos estos proyectos por igual surgen de una idea de querer crear algo, lo que los diferencia es la mentalidad del creador y el desarrollo del mismo. El estudio Eclipse, a diferencia de estos proyectos fallidos, ha estado trabajando día y noche con sus adaptaciones desde hace años. Han mostrado su progreso y día tras día siguen haciendo lo posible para lograr su objetivo de traer grandes adaptaciones. Ellos no buscan cambiar el mundo, simplemente buscan para los fans de Berserk darles una adaptación digna y para los demás proyectos hacer volar su creatividad y deliberar excelentes resultados. Cuando entrevisté al director de este proyecto el mes pasado, me comentó que una de las cosas más difíciles que el estudio tuvo que pasar para llegar a donde están ahora fueron las críticas. Primero, justamente por las obras que decidieron adaptar, cosa que ya hablamos en la entrevista, y segundo, por el hecho de que al haber ya miles de proyectos de este calibre que quedan en la nada, las personas, con su justificación, ya no creen en estos proyectos. Es por eso que ellos directamente decidieron ponerse todas las expectativas al hombro y no fallarle a sus seguidores. Y ya para ir terminando, otro proyecto que tal vez no muchos escucharon, pero también se volvió un meme rápidamente, el estudio latinoamericano que aparentemente está animando la tercera temporada de One Punch Man. Sí, así como lo escucharon, pero este es un tema que vamos a dejar para retomarlo en el canal en esta semana, porque hay muchísimo para hablar. En conclusión, con la pandemia del COVID-19 y el encerramiento de las personas, a muchos les surgió la idea de intentar por primera vez hacer un proyecto de animación que involucre a muchas personas y pueda llegar a la televisión japonesa. Pero lamentablemente, de todos los proyectos que han surgido en Latinoamérica así, la mayoría han fracasado, ya sea por falta de recursos, mala gestión, poca profesionalidad, pero también hay un par de proyectos los cuales podemos sacar con pinzas, que van en buen puerto y esperemos que en un futuro la palabra de anime latinoamericano ya no sea un meme, sino que sea una realidad. No, mejor que sí, que el término se quede como un meme.